Buenos días, mi nombre es José Herrera, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica y el presente video es el diseño de un regulador de voltaje implementando CCR o tiristores en Proteus. A continuación, ejecutaremos la explicación de los elementos que utilizamos. Lo primero que utilizamos fue un tiristor que antes de adentrarnos más, voy a explicar qué significa CCR. El CCR es un dispositivo semiconductor del tipo tiristor, es decir, que este se puede constituir por tres terminales, el cual son un ánodo, un cátodo, un ánodo, un cátodo y una compuerta. El CCR normalmente es utilizado para, para el control de potencia eléctrica de conducción unidireccional, o sea, en un solo sentido, y al igual que un diodo rectificador, puede conducir una corriente de un ánodo a un cátodo en polarización directa y puede comportarse virtualmente como un circuito abierto en polarización inversa. También estamos utilizando una batería, dos capacitores eléctricos, un LED color verde, un regulador de tensión lineal, un potenciómetro, tres resistencias y nuestro tiristor. Bueno, esto. A continuación voy a explicar el funcionamiento de el CCR en corriente continua. Ejemplo, si no existiera corriente en la compuerta, en esta compuerta, el tiristor no conduce lo que sucede después de ser activado de ser activado el CCR, pues. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que se queda conduciendo o queda activado y se mantiene así. Si se desea, este tiristor puede dejar de conducir, o sea, desactivarse, porque el voltaje positivo debe ser reducido a 0 voltios. Si no se disminuye lentamente el voltaje o la tensión, el tiristor seguirá conduciendo hasta que por él pase una una cantidad de corriente menor a la llamada o corriente de mantenimiento o de retención, lo que causará que el CCR deje de conducir aunque la tensión de voltaje de la compuerta con respecto a tierra no sea cero. O sea, como se puede ver, el CCR tiene dos estados, los cuales son un estado de conducción en donde la resistencia entre ánodo y cátodo es muy baja y un estado de corte donde la resistencia es muy elevada. Eso es para cuando tiene un funcionamiento en corriente continua. Cuando tiene un funcionamiento del CCR en corriente alterna, que normalmente se utiliza, bueno, principalmente se utiliza para controlar la potencia que se entrega una carga eléctrica, bombillo, motor, entre otros. La fuente de voltaje puede ser de 110 voltios a 120 voltios, 240 voltios, entre otros. ¿Qué es lo que ocurre? Que el circuito RC produce un corrimiento de la fase entre la tensión de entrada y la tensión en el condensador, que es la que suministra, la corriente a la compuerta. La que suministra corriente a la compuerta del CCR. Entonces, normalmente puede verse que este voltaje en el condensador, o sea, en azul, está trazado con respecto al voltaje de la alimentación en rojo, causando que el tiristor conduzca un poco después que el tiristor tenga la alimentación necesaria para producir. Bueno, como estos tipos de tiristor también se pueden conocer como de control de fase o comunicación rápida. Bueno, estos tipos realmente son los más comunes y más utilizados, debido a que son capaces de conmutar
rápidamente una de las características principales, que es la capacidad de conducir electricidad hacia una sola dirección, como un diodo cuando se polariza directamente. Una vez se activa este componente, no importa si quitas la corriente de la puerta, ya que este seguirá activo hasta que se cumpla una de dos condiciones posibles. Para desactivarlo, tenemos que cortar el suministro de corriente o llevarlo hasta un punto muy bajo que el tiristor sea incapaz de seguir conduciendo. A continuación, procederemos a realizar la simulación correspondiente a este regulador de voltaje implementando CCR. Antes de empezar, cabe destacar que los reguladores alimentados por circuitos de alimentación, o sea, pueden utilizar rectificadores controlados por silicio o CCR como dispositivo en serie, siempre que el voltaje de salida esté por debajo del valor deseado. Ejemplo, si se activara el CCR, lo que permite esto lo que hace es que permite que la electricidad fluya hacia la carga hasta que el voltaje de la red sea pase por cero, finalizando el semiciclo, como podemos observar en la simulación. Ven, aquí está el encendido del LED. ¿Qué pasa? Que el potenciómetro está configurado para que trabaje a base de un porcentaje. Entonces aquí nosotros regulamos el porcentaje con el que va a trabajar el potenciómetro. Estos son valores totalmente modificables. ¿Qué ocurriría si nosotros quitáramos el dispositivo de regulador de tensión lineal? Lo que ocurriría es lo siguiente. Si nosotros quitamos el dispositivo de regulación de tensión lineal, cuando nosotros vamos a pasar el voltaje, no existe la regulación de tensión lineal ajustable que sea capaz de suministrar una salida en condiciones normales, en un rango que va desde 1 hasta 37 voltios y una intensidad de 1.5 amperios. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto lo que hace es trabajar a través de los 12 voltios que está mandando directamente la batería a través de todos los componentes. Volvemos y colocamos nuevamente el componente. Pon- Puesto el componente, lo verificamos nuevamente. ¿Ves? Aquí sí regula. Aquí sí lo reguló. Porque está, o sea, está suministrando a la salida el rango de voltaje que, como dije anteriormente, puede ser desde 1 a desde 1 a hasta 37 voltios. Bueno, y este fue todo mi video. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias.